morning. Good morning, Elizabeth. Good morning. How you doing today, my man? I'm doing well. All right. Well, it's great to have you here, and we are more than happy, actually, to have you online. Estamos felices de tenerte aquí y de tenerte en línea, y vamos a estar hablando con Elizabeth sobre justamente mi amiga y compañera de trabajo. Los temas migratorios canadienses en vista de esta pandemia COVID-19. Ok. So, ¿tú le haces la pregunta en inglés? Yo la traduzco. No, porque como no sabía cómo íbamos a estar funcionando. Well, Elizabeth, I'm going to be asking you some questions in English, and then the doctor is going to be translating. I don't know how it's going to work, but we will get it through. Okay, sounds good. Well, the first one is, what are the travel restrictions right now to Canada? ¿Cuáles son las restricciones para viajar a Canadá? So there are currently 2 different travel bans that are in place. Ahora mismo hay one dos tipos is for people traveling from the States, and one is for people traveling from everywhere else. Okay. Ahora mismo tenemos 2 tipos de restricciones en Canadá. Una es para las personas que están viajando desde los Estados Unidos y la otra es para las personas que están viajando desde cualquier otra parte del mundo. Exacto. So tell us about the one where people are traveling from outside the States. So this one is currently set to last until June 30th. Now, this could be very well extended, but currently that is the date. Okay. Is that for people who go from the States, you say? No, this is for people who are coming from outside of the States. Okay, o sea, cualquier Entonces le persona. estábamos preguntando a Elizabeth sobre la restricción que tienen para las personas que están viajando desde cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos. Ella nos dice que actualmente esta restricción está hecha para durar hasta el 30 de junio, pero definitivamente puede extenderse un tiempo más. Esto es para las personas que están viajando fuera de los Estados Unidos, Correcto. O sea, para cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. Go ahead, Elizabeth. Yeah. It's for anyone who is not a Canadian citizen or permanent resident, and they're going to get on a plane to come to Canada. Because the air carrier agents, the ones that work for Air Canada or other airlines, are the ones who are going to screen people who want to fly into Canada and not let them board the plane. Okay. Ok, entonces este tipo de restricción es para todo tipo de persona que va a viajar a territorio canadiense, que no sea un ciudadano canadiense o un residente permanente de territorio canadiense. Y esto es para todas las personas que están planeando abordar un avión hacia Canadá. Y como nos explica la abogada, es justamente aquel equipo de las líneas aéreas, de los carriers como Air Canada o cualquier otra línea aérea, que van a estar haciendo un screen de todas las personas que quieren viajar a territorio canadiense y no les van a permitir abordar en ese avión. So there are some exceptions to this rule. Essentially, they're for people who are coming to Canada for non-optional or non-discretionary purposes. Existen algunas excepciones a este tipo de condicionamiento y son para esas personas que están viajando a Canadá para situaciones o propósitos que son no opcionales o no discrecionales. Okay, and so this includes people who already have work permits or who have work permit approvals. Esto aplica para las personas que tienen actualmente un permiso de trabajo o que tienen ya un permiso aprobado de trabajo. Pueden regresar a Canadá. Esos pueden regresar a territorio canadiense. Yeah, or people who have study permits or they have had their study permits approved before March 18th. También esto aplica para personas que tienen permiso de estudio o que tienen un permiso de estudio que haya sido aprobado antes del 18 de marzo. Those who have had their permanent residence approved, but they have not come to Canada to land, if they have received their approvals before March 18th. También esto aplica para las personas que tienen ya la confirmación de su residencia permanente canadiense, pero que no han entrado a territorio canadiense todavía, siempre que esta residencia permanente haya sido otorgada antes del 18 de marzo. Exacto.
There are for immediate family members of Canadians or permanent residents. También los familiares inmediatos o miembros de familias de residentes permanentes y de ciudadanos canadienses. Correcto. Now, the immediate family members of temporary residents, like workers, students, or visitors who are already in Canada, may be allowed in, but they have to get special permission first. Bueno, aquellas personas que tienen unos permisos especiales, como es el caso de las personas que tienen un permiso de estudio para estar en Canadá y los familiares de esas personas que ya se encuentran en Canadá, pueden regresar a la misma, pero necesitan primero buscar un permiso especial para poder hacerlo. There are other people who may be able to get special permission to come to Canada, but we're really looking at people who have to be in Canada for essential purposes. También existen otros tipos de personas que pueden buscar una especie de permiso especial para entrar en territorio canadiense, pero lo que se busca ahora mismo es que solamente ingresen a este territorio las personas que por obligación tienen que hacerlo, que tienen un propósito inmediato e importante de estar en territorio canadiense. So now let me ask you something, Elizabeth. What is the definition of immediate family member that you just mentioned a couple of seconds ago? Déjame preguntarte cuál es la definición de un miembro o familiar inmediato que mencionaste justamente hace muy pocos segundos. Yes, this is a very specific definition. It includes parents, your step-parents, or their spouses or common law partners, the spouses, dependent children under the age of 22 and their dependent children, and guardians of these children. Esta es una definición bastante exacta sobre quiénes son estos miembros de familiares inmediatos que están permitidos, y están incluidos los padres, los padrastros, sus esposos, también los in-law. Los cuñados, los in-laws son como los cuñados, los suegros, exacto, los suegros, los esposos, también los hijos dependientes menores de 22 años y sus hijos dependientes, también los guardianes y los tutores. Elizabeth, what about those who want to apply for immigration? What's happening with their applications? ¿Qué sucede con esas personas que quieren Especially aplicar? for those moving forward Exacto. after March 18. ¿Qué pasa con esas personas que quieren aplicar para temas de migración? ¿Qué pasa con sus aplicaciones, justamente aquellos que quieren seguir adelante después del 18 de marzo, que es una fecha muy especial que ha estado mencionando Elizabeth? So the applications are still being processed online, and we can still submit applications online. O sea, las solicitudes están siendo aprobadas y están siendo procesadas online, aunque no puedan viajar todavía. Now, there sometimes may be issues with obtaining biometrics and passports, medical police exam, certificates. El examen médico, sí. Ella dice que puede existir algún tipo de problema con obtener, por ejemplo, datos biométricos, pasaportes, exámenes médicos, certificados policiales, mientras estas oficinas están cerradas actualmente. De hecho, el BAC está cerrado, la oficina que hace el examen médico para los estudiantes está cerrada. Exactamente. Entonces, la inmigración está permitiendo extensiones. I'm saying that immigration is allowing for extensions right now. Explain that, please. And so for express entry, right now, there only seems to be issuing invitations to those who have Canadian experience under the Canadian experience class or provincial nominations. Sobre el tema de la entrada expresa o el express entry, actualmente solamente se están haciendo esas invitaciones para las personas que ya tienen la experiencia canadiense, que han pasado por el Experience Canadian, o las nominaciones provinciales solamente. Okay. So for visitors, even if you have a visa to come to Canada, you still have to get special permission to show that your visit is non-discretionary and non-optional,
if you don't fall within the stated exceptions. Para aquellos visitantes que quieren turistas, simplemente son turistas, tienen una visa canadiense y quieren ingresar a territorio canadiense, estas personas tendrían que probar que este tipo de viaje es no discrecional y es importante por algún exactamente. Tiene una justificación. Y que no es opcional. Que no es pasear. Tiene que tener una justificación muy importante y demostrarla para poder ingresar a territorio canadiense, aunque ya tenga una visa canadiense o haya estado en territorio canadiense en el pasado. Go ahead. Okay, so Elizabeth, what advice can you give to those who would like to travel to Canada? Because right now there's a lot of uncertainty. So Yes. we would like to know what advice can you provide as an specialist. ¿Qué consejo puedes darle a las personas que quieren viajar a Canadá y justamente más ahora en medio de toda esta incertidumbre? Who want to study. Tú como especialista, ¿qué consejo podrías darnos? Right. So first of all, if you just want to come to visit Canada, I might want to wait to apply until the travel bans are over. Probably will be done hopefully in the next month or so, but we'll see about that. Ok, si solamente quieres visitar a Canadá, ir como turista, ir a conocer, la mejor recomendación es que esperes hasta que se levanten todas las restricciones de viaje. Se espera que sea dentro del próximo mes, junio 30 aproximadamente. Ajá. Esperamos. Puede que esta fecha cambie, pero lo que se espera, lo que se tiene en agenda es que sea esa fecha. Okay, but if you want to apply for a work permit, study permit, permanent residence, or you really need to come to Canada for an essential purpose, we may be able to help you, but you must contact a lawyer to understand how and when to apply. Ahora bien, si tú quieres aplicar para un permiso de trabajo, un permiso de estudio, una residencia permanente o algún propósito esencial para estar en territorio canadiense, lo mejor que puedes hacer es contactar a un abogado que pueda entender cómo ayudarte, cuándo y cómo puedes aplicar. And you also need to keep up to date on the laws with regard to the travel bans and COVID-19 immigration policies, because they're changing on a daily and weekly basis. También una buena recomendación es que se mantengan actualizados y buscando las informaciones sobre las leyes y lo que está pasando relacionado al COVID-19, porque las actualizaciones, estas actualizaciones pueden cambiar incluso de manera diaria o de manera semanal. Entonces, lo mejor que puedes hacer es mantenerte al tanto de qué está sucediendo a nivel de leyes. De hecho, I understand that in your website you have all of that information in case that people want to be updated. Right? Yes, we do have a special COVID-19 update page. It's on our website at lmlawgroup.com. Y justamente en la página web de Longman Galgi, ellos tienen un área especial del COVID-19 con actualizaciones en tiempo real de todo lo que está sucediendo a nivel de leyes con esta pandemia. Y ustedes pueden ingresar a través de www.lmlaw, es L-A-W, group, que es grupo en inglés, .com. lmlawgroup.com. Ahí pueden entrar. How you doing? How are the people from Canada doing, the Torontans? What's going on there with the COVID? I think we're doing okay. We are still having a lot of lockdown where we're mostly at home and we're just leaving the house for grocery shopping or for other essential services. But right now we it seems to be under control in that the number of cases have been decreasing steadily. Bueno, justamente el doctor le está preguntando a Elizabeth cómo están los canadienses, cómo le está yendo a la gente que están justamente en Toronto, y ella dice que mientras tanto todo está tranquilo, las personas están manteniéndose en sus casas, salen para hacer cosas esenciales como hacer las compras, los números de contagios han estado decreciendo y las cosas al parecer están bajo control. Are they recovering? Are they opening the economy soon?
Yes, we are steadily opening it up. In fact, this weekend, we can actually go to gardening centers. So those are the ones that are opening up. But we still have to stand in line because the stores will only allow a very few people in at one time. Y justamente sobre la pregunta de si la economía piensa reactivarse pronto, nos dice Elizabeth que la respuesta es que sí, que de hecho a partir de este fin de semana ya van a estar abriendo algunos establecimientos, pero sí cuidando las medidas de distanciamiento social, hay que guardar una línea y en los establecimientos solamente se permite estar una cantidad determinada de personas a la vez. O sea, que están teniendo muchos cuidados. Una pregunta en español para hacerlo más fácil para los amigos que puedan entender. ¿Y qué tipo de oportunidades puede encontrar un dominicano que quiera invertir en este tiempo de crisis en Canadá? Okay, that one is what kind of opportunities can a Dominican actually find in case they want to invest in the economy of Canada during this time of COVID-19? Is there any opportunity that maybe a Dominican can take advantage of? Or a health worker, for instance? Oh, absolutely. We are very de la much salud. in need of health care workers, personal support workers, people for the food chain supplies. Those are some of the industries that the government is really recognizing about that. Also, health equipment is very much needed. Sí, justamente el doctor estaba preguntando que cuál era la oportunidad a lo mejor para los dominicanos durante estos tiempos, y Elizabeth nos deja saber que el sector de la salud es uno de los sectores más necesitados ahora mismo, también todo lo que tiene que ver con las tiendas, las provisiones, también las provisiones de equipos médicos, todo esto tiene una prioridad para el gobierno porque son las cosas que más se necesitan en What about nurses, enfermeras? Yes, nurses, caregivers, personal support workers. Our nursing homes in Canada have been very tragically hit. A lot of the nursing homes are, the workers have come down with COVID. So we really do need workers in those fields. Do you need home attendants also? Home attendance is very important because now people don't want to go to nursing homes anymore. Okay. Bueno, y justamente una de las cosas que más se necesitan son las enfermeras y también los cuidadores de personas envejecientes, porque actualmente sí hay una crisis en todos estos hogares de envejecientes en territorio canadiense. En Estados Unidos, por cierto, que hay muchas personas que son home attendants y probablemente no tengan empleo ahora mismo, les es fácil para ir a Canadá, sean residentes o ciudadanos, y conseguir empleo como home attendants. Le vamos a dar ahora los teléfonos para que se puedan comunicar con Elizabeth, o lo pueden hacer a través de mi oficina, pero le damos el directo. No hay ningún problema. Y para que Elizabeth pues, nos dé las últimas orientaciones antes de despedirse. Elizabeth, we would love to have your final orientations before letting you go. Is there anything else that you want to add? We reach you? Oh, and also, how can people reach you in case they have questions for you or maybe need some time, some kind of help? Sure. I work closely with Roque, and so I think Roque is the best contact for me and the Dominican. Because we're working from home these days, we're still working full-time, but because we're working from home today, sometimes it could be a little bit difficult to contact us by calling us through the office, but Roque can certainly get a hold of us that way. You can also send me an email or check out our website as well. Good answer. Bueno, en caso de que quieran contactar a Elizabeth, ella nos deja saber que su contacto en la República Dominicana es el doctor Roque y que actualmente se puede complicar un poco tratar de contactarla a través de la oficina porque en Canadá están trabajando todos desde casa, pero que si necesitan algún tipo de ayuda a través del doctor Roque la pueden conseguir o pueden también ingresar a la página web de Lon Mangalgi, que fue la página que estuvimos compartiendo hace unos minutitos. So, thank you, Elizabeth. Thank you so much, guys. Take care. Stay safe and stay healthy. Okay. Thank you very much. God Big bless hug you. for you. Take care. Okay. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Entonces, gracias a Elizabeth por habernos llamado
y darle esas instrucciones. Vamos a tomar una breve pausa entonces para hablar un poquito de migración americana y también contestar sus preguntas. contestar ¿Cómo las se dice regresamos en breve en We'll be inglés? right back.